¿Cómo estamos? Espero que bastante bien. Vamos a iniciar la clase en relación a un tema importante que es la auditoría de ingresos. Por supuesto que acá lo más básico en el sentido de que sea un video bastante corto y nos dé ideas, nos dé luces, nos vaya informando sobre lo que es la auditoría de ingresos. Recordemos que acá pues ya la intención muchas veces es que cuando hagamos la auditoría de ingresos ya hayamos realizado la auditoría de bancos, la auditoría de cuentas por cobrar, la auditoría de inventarios, la auditoría de propiedad, planta y equipo, o sea, ya hayamos auditado el activo. Entonces, cuando llegamos al tema de ingresos, ya hemos avanzado bastante, ¿verdad? Porque al ver bancos estamos viendo ventas, prestación de servicios, y al ver cuentas por cobrar, pues también estamos viendo ventas o prestación de servicios, dependiendo, digamos, el tipo de organización que sea. En esto, el tipo de organización, siempre he querido hacer énfasis en que no todas las empresas tienen la misma organización, entonces ni todas prestan el mismo servicio. El auditor, por eso es importante, deberá tener un pleno conocimiento de cuál es la actividad a la cual se dedica la organización, ¿verdad? Si es una venta de productos alimenticios, pero solo comercializa, importa, es una exportadora, es una productora exportadora, es un intermediario, o sea, conocer exactamente bien a qué se dedica. En ese sentido también es importante, en el caso de los servicios, si pues solo es una prestadora de servicios, y hay empresas que son prestadoras de servicios, comercializadoras, importadoras, exportadoras y productoras. Eso pues lógicamente implica que habrá que hacer un estudio bastante más amplio y la auditoría pues va a llevar bastante más tiempo. Acá lo que estamos nosotros observando fundamentalmente es una presentación de qué es lo que representa en sí los ingresos. Bueno, es lo más normal, digamos, encontrar en una empresa comercial, en una empresa lucrativa que se dedica a las ventas, o sea, vende. Y desde esa perspectiva, entonces, involucra puntos de venta, la auditoría va a involucrar el examen de transacciones que están relacionadas con la salida de productos, inventarios. Imaginémonos un supermercado, por ejemplo, en donde todas las cajas registradoras pues van grabando el monto de las ventas y ese monto de las ventas se va cuadrando con el monto de los bancos. O sea, ahí hay una íntima relación con el tema de los bancos. Hay empresas que se dedican a la venta de productos a crédito, o sea, son distribuidoras. Todos los que le venden al supermercado, por ejemplo, son distribuidoras, le entregan al supermercado productos y se los entregan al crédito. Entonces, el tiempo de facturación con el tiempo de cobro hay una diferencia. Por otro lado, también vamos a encontrar acá que en las empresas, como les decía anteriormente, hay unas que se dedican a la prestación de servicios. O sea, lo que hacen es prestar un servicio. Una empresa de transporte, por ejemplo, hoy se han puesto muy de moda las empresas de servicios. Algunos inclusive dicen que todo lo que es empresa de servicios va a ser el futuro. Ahora las ventas por internet, por ejemplo, la prestación de un servicio de traslado, transporte de paquetes, de traslado, transporte de productos, intermediario entre el fabricante y el comprador final. Entonces, esa es una prestación de un servicio. El auditor va también que ir pensando en estas nuevas tecnologías, cómo va a auditar. Yo veo que es bastante más fácil porque todo lo que se vende, por ejemplo, en Internet queda grabado en una plataforma y uno pide el archivo y lo puede digitalizar y ahí hacer la auditoría. O sea, que tiene en su computadora el total de las ventas del año, que pueden ser 100.000 operaciones, 1.000.000 de operaciones, y ahí las puede filtrar y luego de filtrarlas pues podrá hacer algún muestreo y hacer algún rastreo de auditoría en algunas de las transacciones. Entonces, fundamentalmente, esto pues va a ser mucho más fácil. Ahora bien, también puede ser que en el camino nosotros vayamos a encontrarnos con una empresa que se dedica a servicios financieros. Cuando hablamos de servicios financieros, pues hablamos de un banco, de una cooperativa, de ahorro y crédito, de una empresa que se dedica a prestar a cambio de una prenda. Entonces, lo que ellos tienen como ingresos son intereses, o sea, lo que cobran por la colocación del capital.
Y entonces vamos a revisar los intereses, vamos a examinar los intereses, cómo es que se hace el cobro de esos intereses, cómo se hace el cálculo de esos intereses. Y en el caso también que nos encontremos con una empresa que se dedica a actividades no lucrativas y que recibe donaciones, ¿verdad? Por la prestación de un servicio. Imaginémonos una asociación que lo que hace es prestar servicios de salud, entonces recibe fondos de la comunidad internacional, puede ser que reciba fondos del gobierno para poder prestar estos servicios, entonces van a tener como ingresos las donaciones. Entonces ahí también es importante, cuando miramos todo este tipo de empresas que pudiesen ser objeto de una auditoría, es importante el sistema contable. Y ahí entonces si vamos a ver si la empresa aplica el sistema contable de lo percibido en el caso de las donaciones o aplica el sistema contable de lo devengado en el caso de las empresas que venden, en el caso de las empresas que fabrican, ¿verdad? Entonces esto es muy importante en el tema del sistema contable de las organizaciones. Bueno, acá, como siempre, hemos establecido en el tema de la auditoría, el auditor debe estar muy claro cuáles son los objetivos que persigue al momento de auditar cada uno de los rubros. O sea, es una confirmación del camino cual queremos llegar. Y tenemos que recorrerlo, ¿verdad? Pero queremos llegar a un punto final. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de los objetivos. ¿Qué pretendemos con la auditoría de ingresos? Evaluar el control interno siempre es fundamental. No hay duda que tenemos que hacerlo. Y entonces al evaluar el control interno nosotros establecemos los riesgos, los posibles riesgos, conocemos bien a la empresa, conocemos bien de dónde se originan esas ventas, esas donaciones, esos intereses, ese cobro de servicios, o sea, conocemos perfectamente a la organización. Ese es el primer objetivo, evaluar el control interno. Luego, verificar que todas las ventas registradas sean producto de operaciones realmente efectuadas, que no se esté sobredimensionando los ingresos o de alguna manera no correspondan al giro del negocio. Recordemos que han habido estafas millonarias a nivel mundial, el tal caso de Enron, la empresa de Enron, que ustedes encontraron ahí cuando hicieron el examen de los fraudes. Y aquí lo que el fraude fundamental fue un movimiento en el cual se sobredimensionaban los ingresos. O sea, se aumentaban los ingresos cuando en realidad no había ingresos. Entonces se hacían transacciones contables entre compañías de un país y otro y se aumentaban los ingresos. El tercer objetivo, pues, es verificar que todas las ventas realizadas en el ejercicio hayan sido operadas en los registros correspondientes. O sea, hay empresas que no operan las ventas. ¿Y por qué no operan las ventas? Porque quieren disminuir las utilidades. ¿Y por qué quieren disminuir las utilidades? Porque no quieren pagar los impuestos. Entonces el auditor debe estar muy atento, sobre todo cuando hablamos de una empresa lucrativa, si efectivamente se están registrando todas las ventas y se está cumpliendo con el pago de impuestos. Ahí, por ejemplo, hay mucha información en relación a cómo los encargados de pollo campero, las avícolas, evaden impuestos. Bueno, lo que ellos hacen es no registrar todas las ventas. Entonces tienen dos ingresos separados, un ingreso que sí se reporta y un ingreso que no se reporta. ¿Y de cuál es el ingreso que no se reporta? Pues declaran algunos pollitos muertos, no, cuando en realidad no se han muerto, luego los venden y ese ingreso pues se van a unas cuentas en el extranjero. Eso es muy importante porque en uno de los videos que hay de reportaje de esto, dice uno de los miembros de la directiva de estas avícolas de la familia Gutiérrez, que el auditor es muy tonto porque no se da cuenta de esas transacciones que se realizan, esas ventas que se realizan, y tampoco se da cuenta de esos ingresos que se trasladan a bancos del extranjero. Esto nos sirve como ejemplo, digamos, de cómo nos ven los gerentes cuando ellos quieren hacer un fraude, cuando ellos quieren defraudar, en el caso este, al fisco, y entonces hay que prestarle mucha atención porque ellos nos están viendo como el auditor es muy tonto porque no conoce esas operaciones y por eso entonces entre más experiencia tenga el auditor, entre más conozca el tipo de operaciones y cómo se realizan los fraudes, mejores habilidades podrá tener y capacidades para auditar. El cuarto objetivo es corroborar que se hayan separado las ventas normales de cualquier otro concepto de ingresos, porque se confunden con mala intención o con buena intención
las ventas con algunos aportes de capital, con algunas donaciones y con algunos reembolsos, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso, porque algunas veces el auditor comete el error de pensar de que todo lo que aparece ahí como ventas está bien registrado, no ingresa y hace un cruce de las ventas cuando depositaba en bancos y hace sobre todo en las ventas que son muy grandes, en los aportes de capital o los aportes a ingresos que son muy grandes, las donaciones muy grandes, que hay que hacerle un efectivo rastreo para establecer cuál fue la cuenta de origen, cuál es la documentación de soporte y que esa documentación de soporte nos ayude a tener una mejor visión de lo que son los ingresos. Bien, acá este siguiente objetivo es fundamental en el tema de la auditoría. Y dice comprobar que a cada venta haya correspondido un costo. Esto tiene mucho que ver con el principio de periodo contable y el principio de realización. No se puede vender algo, no se pueden obtener ingresos sin que exista costo. Y el hecho de que de alguna manera se registre una operación de ingresos sin que en el mismo periodo se registre la operación de costos, altera la razonabilidad de los estados financieros. Ejemplo, con números. Supongamos que se vende un lote de mercadería, se factura un lote de mercaderías el 15 de diciembre con 100,000 quetzales, pero se pospone la entrega de las mercaderías hasta los primeros días de enero y no se rebaja esa mercadería del inventario. Esto que va a ocasionar, va a generar la posibilidad de una venta, o sea, ahí se sobrevalora una venta, ¿verdad? Y por tanto se sobrevaloran las utilidades, porque hubo un ingreso sin afectar los inventarios. Lo normal es que haya un ingreso afectando los inventarios. Disminuyen los inventarios, aumentan los ingresos, ¿verdad? Entonces, sobre esa perspectiva debemos de tener mucho cuidado porque esto se puede utilizar para la realización de fraudes, la modificación de las utilidades, sobre todo cuando esto es necesario porque de alguna manera los gerentes son medidos, y esto también deben de saberlo ustedes, que los gerentes los miden por los resultados que obtienen, o sea, por las utilidades que obtienen. Por eso muchas veces se calcula el EVA, que es una medición, un indicador financiero, que lo que indica es cuánto le aportó este gerente a las utilidades de los accionistas. Entonces el gerente está atento a que hayan utilidades. Al no haberlas, entonces va a idear formas para que aparentemente el estado financiero reporte utilidades. Y esta es una de esas formas. Lo mismo sucede con los servicios. Presto un servicio, facturo un servicio en el mes de diciembre, pues voy a tener que tener el costo en el mismo mes de diciembre. Hablemos del tema de las constructoras. Por eso las constructoras tienen diferentes métodos de contabilidad, porque la constructora puede ser que sea contratada en el mes de noviembre, reciba el primer pago en el mes de noviembre, pero inicie a ejecutar la obra en el mes de febrero del próximo periodo contable. Entonces debe registrar, debe tener mucho cuidado de no registrar ese ingreso en el mes de noviembre, sino registrar ese ingreso hasta en el mes de febrero, que es en el mes en el que efectivamente va a tener costos y gastos, no antes, ¿verdad? El otro objetivo acá, que es el objetivo de la verificación de las devoluciones y los descuentos y que estos sean reales, quiero referirme acá a casos, digamos, cuando se manipula mucho en el tema de las ventas. Bueno, después vamos a hablar de los principios de control en el tema de las ventas, de los ingresos, es de que algunas veces se autorizan descuentos fuera del plazo y sin que exista una aprobación de un ente superior. Siempre debe haber alguien responsable que autorice esos descuentos. Entonces se puede plantear, digamos, una venta de 100,000 quetzales y si se paga antes de los 10 días de crédito, pues se aplica un 5% de descuento. Estamos hablando de 5,000 quetzales, que pudiese ser no mucho para algunos, pero que ya si se hace en varias ocasiones se hace este procedimiento de autorizar un crédito de esos 5,000 quetzales, pues ya suma, quizás en el año puede llegar a sumar cientos de miles de quetzales y de alguna manera afectar el resultado de operaciones. Entonces, ¿qué
políticas hay para las devoluciones, qué políticas hay para los descuentos, y el auditor debe de hacer pruebas. Debe ir a ver las notas de crédito, debe ir a ver las notas de débito o revisar las facturas de ventas y ahí establecer el descuento y si ese descuento es el aprobado en un sistema, sobre todo en los sistemas computarizados. Si hay parámetros en esos sistemas computarizados, existen parámetros para establecer los descuentos y que solo sean personas debidamente autorizadas las que le den el último OK, quizás a través de un clic en un enter en la computadora, pero ellos son los que están autorizando y hay que debidamente establecido quién autorizó ese descuento. Muy bien, vayamos a los principios de control. Un principio es algo fundamental, es algo que debe cumplirse y que busca de alguna manera que las cosas sean lo más efectivas y eficientes posibles, sea efectivo y eficiente. Entonces se establecen una serie de controles que lo que buscan es que en el caso, por ejemplo, de los ingresos, no vayan a haber malos registros contables y no vayan a haber irregularidades o lo que denominamos fraudes, ¿verdad? Entonces, aquí el principio fundamental, el primero, por ejemplo, dice que la cuenta de ventas tiene relación con el efectivo, tiene relación con las cuentas por cobrar, tiene relación con los inventarios. Entonces, lo recomendable acá es hacer vinculaciones, el análisis de saldos y el análisis de movimientos entre la cuenta de ventas y el efectivo, entre la cuenta de ventas y las cuentas por cobrar y entre la cuenta de ventas y los inventarios. Principio básico de control interno: deben existir separación de funciones, o sea que el empleado que vende debe ser distinto del empleado que cobra, el empleado que vende, el empleado que cobra debe ser distinto del empleado que despacha los productos. El empleado que vende, el empleado que cobra debe ser distinto del que despacha, pero fundamentalmente debe ser distinto del que lleva los libros de contabilidad, pero también del que lleva los auxiliares de control. Aunque estos auxiliares ahora son computarizados, uno dice, bueno, a través de la computadora se establecen ciertos mecanismos en el sentido de que el que va a vender nunca va a entrar a el registro de las cuentas por cobrar, al poder modificar esas cuentas por cobrar. Eso es el principio, que el sistema establezca esa separación, los parámetros para cada uno de los funcionarios. En algunas ocasiones, pues esto se violenta, como cuando existe mucha amistad entre el que vende y el que hace la operación, y el auditor debe estar muy atento, sobre todo el auditor interno, muy atento a esos grupitos internos que hay, esa amistad que hay entre el que vende y el que tiene el sistema computarizado, el que tiene el control del sistema computarizado, porque por esa amistad que existe pueden crearse algunos vínculos delictivos, si lo llamamos así, porque estamos hablando de un fraude. Puede existir algún vínculo delictivo entre un empleado y otro, y entre dos confabular o organizar un procedimiento mediante el cual se le venda a alguna persona una cuenta por cobrar, esa cuenta por cobrar posteriormente desaparezca del sistema o se oculte dentro del sistema y el dinero pues quede en manos del vendedor, por ejemplo. Se me ocurre, y esto no se me ocurre porque no lo haya visto, se me ocurre porque hay experiencias de este tipo de fraudes. Entonces el auditor debe tener mucha atención de esa separación de funciones. Ahora mismo de la separación de parámetros de control dentro de los sistemas computarizados, pero ahora mismo de la amistad y de los grupos de amigos que hay dentro de la misma organización, porque esto puede hacer que de alguna manera se confabule, se estructure un acto delictivo. Número 3 de los principios: la facturación y el registro de la operación debe ser lo más pronto posible a las salidas de almacén por concepto de ventas. Ahora con los sistemas computarizados, pues esto es casi de automático, ¿verdad? Se factura, se automáticamente al momento de facturar pasa el registro al control de inventarios, emite una orden de salida de bodega y en bodega se entrega el producto. Bueno, eso está muy bonito en el sistema, o el sistema lo dice muy bonito, pero en la práctica efectivamente se lleva. Esa es una de las inquietudes que el auditor debe prestarle mucha atención para no cometer de alguna manera alguna falta o dejar de auditar algo que obligadamente tiene que prestarle atención y deberá auditar. Muy bien, dándole continuidad a los principios, el primer principio acá nos dice que una persona ajena a la función de facturación deberá revisar
cuántas unidades se están enviando, si están facturadas, cuáles son los valores, los precios, las operaciones aritméticas. Aunque ahora todo está computarizado, créanme que lo más fácil de alterar son los sistemas computarizados, porque los sistemas computarizados con una buena persona que lo pueda manejar, pues puede alterar los datos. Pero esto básicamente, si lo vamos a relacionar con algunos de los eh, objetivos del control interno o las etapas del control interno, recordarán ustedes que hablábamos del monitoreo. El monitoreo es fundamental. Y ahí entonces, ¿quién puede hacer esta acción que nosotros estamos viendo? Pues la auditoría interna. Si existe una auditoría interna, nosotros vamos a verificar si lleva a cabo estas acciones. Si en ciertos periodos del día, del mes, de la semana, si lo hace de manera periódica, va a revisar lo que se está entregando, las entregas que se están haciendo, va a verificar los precios que se están entregando, va a verificar las operaciones que hace la computadora si están correctas, porque puede ser que se altere, se modifique en algún parámetro. Las computadoras no son infalibles, aún ahora con la inteligencia artificial, pues eso no lo hace que sean menos infalibles, sino al contrario, la inteligencia artificial puede hacer más falible, o sea, más probabilidad de que se alteren los datos, porque quien la sabe manejar tiene el control, tiene el poder, ¿verdad? Segundo principio, debe existir autorización especial para aceptar devoluciones, o sea, no, una devolución tiene que estar autorizada por una persona, descuentos y rebajas debe estar autorizada por una persona y esa persona debe ser de suma confianza de la dirección. No va a ser el auditor interno, eso no lo debe hacer el auditor interno, sino eso tiene que ser otra persona fuera del departamento de auditoría. La auditoría lo que tiene que hacer es establecer procedimientos que permitan que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Debe haber procedimientos, deben haber políticas y las políticas y los procedimientos el auditor va a ir a verificar que se cumplan. Si dice que es un 5% de descuento por el monto, que se aplique ese 5% y no más, que esté un 7, un 8 y que tampoco quede a discreción del vendedor, sino que existan parámetros para que el vendedor pueda manejar en qué casos va a dar un 5 y hasta qué máximo va a poder trabajar esos descuentos. Entonces, los políticas, los procedimientos y los manuales, el auditor va a ir a verificar. Ahí hacemos pruebas de cumplimiento, las que estamos haciendo ahí específicamente. Bien, algunos procedimientos, por supuesto que esto es muchas veces tiene que ver con el expertise del auditor y en la medida en que va imbuyéndose de todo el conocimiento que le va a dar la experiencia, va creando sus propios procedimientos. Estos procedimientos de acá pues solo se los dejo como una referencia. Por ejemplo, aplicar el procedimiento analítico y análisis de variaciones, que en la siguiente diapositiva pues vamos a presentar un ejemplo. Pues a lo que se refiere es, vean, si la venta aumenta, el total de ventas de un año aumenta en relación a otro año, tiene que aumentar el costo. Eso es innegable. O sea, no pueden aumentar solo las ventas sin aumentar los costos. No pueden aumentar los ingresos sin aumentar los costos. Entonces se tiene que hacer un análisis comparativo de cuáles son las variaciones entre un año y otro. Y eso pues lo vamos a ver detenidamente en la siguiente diapositiva. Le vamos a prestar más atención. Una revisión parcial o de periodo específico. Bueno, las ventas son 365 días al año. Si existieran 10 agencias, imagínense, 350 ingresos. Bueno, pero además de eso hay 10 cajas, 3.650. Ok, no podemos revisarlo todo. Entonces el muestreo estadístico es muy importante y entonces se van a hacer muestras, pero la muestra aquí debe ser en bloques. Por ejemplo, la semana 3 del mes de enero. Si es una librería, la semana 3 del mes de enero es la que tiene más movimiento, en donde hay más posibilidades de error, en donde hay más posibilidades de fraude, en donde hay más posibilidades de otorgar descuentos cuando no estaban autorizados los descuentos, en donde hay más posibilidades de que se manejen cosas anómalas, porque como es un gran globo, es un gran monto el que se está registrando en ese mes, entonces es muy posible hacerlo. Entonces el auditor dice, bueno, yo voy a revisar del 20 al 25 de enero, y ahí revisa, cuadra los cortes de caja, cuadra los ingresos, los depósitos, revisa las facturas, verifica cada factura, establece cada factura si los descuentos están aprobados, hace multiplicaciones, hace operaciones. Si todo es computarizado ahora con la factura electrónica, entra al sistema, verifica en el sistema y ahí comprueba las operaciones.
¿ok? De esa semana. Luego se va una semana de junio, luego una semana de diciembre, luego una semana de octubre y así toma algunas semanas de tal manera que él se sienta satisfecho de haber obtenido evidencia suficiente y competente. El otro tema, el famoso corte de formas, pues ya no mucho se utiliza porque ahora con la factura electrónica, pues es muy difícil, digamos, que yo tenga una factura el 31 de enero, el 31 de diciembre, por ejemplo, y haga una del 1 de enero con fecha 31 de diciembre. Eso pues ya no sucede. Tampoco es, no es muy fácil como antes el poder manipular ahí los talonarios de facturas, porque ahora pues está todo computarizado. Pero cuando hablamos de una operación que se realiza manualmente y tiene sus facturas impresas, pues sí deberá establecerse cuál fue la última factura que se emitió en el periodo para decir a partir de acá, pues ya ninguna otra factura corresponde a los ingresos de este día, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, hay que ir a cotejar, ¿verdad? Los ingresos, sobre todo cuando estos tienen mucha relación con las cuentas por cobrar o los intereses cobrados tienen relación con los préstamos. O sea, no pueden subir los intereses cobrados si no subió la colocación de cartera de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esto es fundamental. Ahora acá la prueba global de ventas se utiliza en aquellos negocios en donde se puede establecer con certeza cuáles son los productos de mayor venta. Hagamos el ejemplo de que me dedico a vender computadoras y yo vendo computadoras durante el año, digo, bueno, aquí está según el inventario cuántas computadoras vendí, la multiplico por el valor de ventas y eso me tendría que dar el total de ventas en el estado de resultados. El total de computadoras vendidas a precio de venta multiplicadas tiene que coincidir con el total de ventas reportadas en el estado de resultados. Eso es lo que podemos llamar una prueba global de ventas. Pero eso puede servirnos ahí porque son solo computadoras o bien hacerlo con los productos de mayor movimiento. Las empresas tienen por lo menos el 20% de sus productos le generan el 80% de sus ingresos. Esta es una regla 20-80 que se utiliza mucho, la regla de Pareto le llaman. Entonces también el auditor puede verificar esa situación y dice, bueno, yo voy a tomar el 20% de los productos, todos los que se vendieron a un precio promedio de venta, lo multiplico y eso me estaría dando el monto bastante cercano a las ventas. Si me da muy bajo, pues hay un problema. Si me da muy alto, pues hay un problema. Esto solamente sirve para análisis, para poder hacer análisis de parte del auditor. Bien, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un estado de resultados muy sencillo, por cierto, un estado de resultados pequeño o sintético, ¿verdad? Consolidado, en donde aparece ventas, costo de ventas, gastos operativos, sueldos, prestaciones, publicidad, arrendamientos, gastos generales y la utilidad final en operaciones. Miren, este es un ejemplo de aplicar procedimientos analíticos y hacer comparaciones entre un periodo y otro. La venta va a ser siempre el 100%. De la venta, el costo de ventas representa en este primer año 2019 el 73%. El costo de ventas no debería de subir por arriba de un 1 o un 2%, una variación no mayor. Por ejemplo, aquí en el año 2020 la venta subió a 135, pero el costo de venta se mantuvo en 71.85, o sea, un 1%, 1.48% de diferencia, pues pudiera considerarlo el auditor razonable. Pudiera, eso tendría que verlo, ¿verdad? Y entonces aquí en el año 2021 pasó del 71.85 al 73.13, bastante parecido al 73.33. ¿Qué trato de decir con esto? Aunque los precios suban, la empresa automáticamente aumenta los costos. Entonces, va a aumentar los costos de un precio que le costaba antes 100 quetzales, ahora le cuesta 120, va a aumentar el precio de venta y va a mantener su porcentaje de utilidad. O sea, esa es una política empresarial. El auditor debe verificar que esa política empresarial se haya mantenido en el tiempo. Si en un periodo se modifica, por ejemplo acá, del 71 del año 71 del año 20 bajara al 60 en el año 21, hay que preguntar qué pasó. ¿A qué se debe esa baja tan significativa de más de un 10%? O subiera al 75%, por ejemplo. ¿Por qué subió tanto? Un 3 o un 4%. Y hay factores internos y hay factores externos que pueden establecer eso. Entonces el auditor debe estar muy atento a esas variantes. Por eso es importante analizar los estados financieros
el del año 2019 comparado con el año 2018, si estoy auditando 2019. Si estoy auditando 2020 comparado con 2019, si lo puedo comparar con 2018, si lo puedo comparar con 2017, hacer ese tipo de comparaciones para establecer con procedimientos analíticos esas variaciones que puedan darse. Como tenemos acá, sueldos 12,000 en el 2019, si subieron las ventas, tuvieron que haber subido los sueldos. Idealmente no subirían los sueldos, pero es muy normal que suban. Entonces, pero aquí subió un punto, 37% puede considerarse razonable. Pero aquí ya subió más de un 1%. ¿Por qué? Hubo una modificación del salario mínimo, hubieron algunos contratados más, se está contratando más del personal que se requiere. O sea, cuando las variaciones son muy significativas, el auditor debe prestarle mucha atención. Aquí publicidad pasó de un 4,17 a un 5. A un 5. La publicidad debería de mantenerse siempre en un 4,17. Por supuesto que va a aumentar el valor, el monto, pero el valor relativo no. El valor porcentual debería mantenerse siempre en un 4%, a pesar de que las ventas suben. Un 4% de 120,000 no es lo mismo que un 4% de 135,000, como tampoco es lo mismo de un 4% sobre 160,000. Aquí ha venido aumentando de un 4,17 a un 5,19. Eso no es correcto. Ahora hay que preguntar por qué están subiendo de esa manera las publicidades. Lo mismo sucede con los arrendamientos, se tendría que mantener en el porcentaje del 5%, ¿verdad? 6,000 se pagaba sobre 120,000, no se va a pagar lo mismo, pero sí un 5% sobre 135,000 o un 5% sobre 160,000. La utilidad debería de mantenerse. 2,400 de utilidad que equivalen al 2% en el año 2019, la utilidad bajó al 1,26 y en el tercer año ya estamos hablando de pérdida. Entonces, eso no es normal. Lo normal es que la utilidad se mantenga siempre en un porcentaje del 2%. O sea, debe mantenerse en un porcentaje del 2%. Esa utilidad al mantenerse en el porcentaje del 2% por arriba de este, pero no mucho tampoco, porque tampoco puede como salirse. Ahora, si se sale, hay que irle a preguntar a la gerencia por qué aumentó tanto la utilidad. Si disminuyó la utilidad, ¿por qué disminuyó la utilidad? Y si hay pérdida, ¿cuáles son las razones que la gerencia pueda explicarnos mediante una entrevista que sean las posibilidades de pérdida? Y las razones y justificaciones para que haya esa pérdida. Muy bien, con esto terminamos la auditoría de ingresos. Creo yo que son aspectos muy básicos, muy mínimos. Los invito a leer sus libros. Tienen el libro de Auditoría de Estados Financieros de Percy Aguilar, pero hay otros libros, la auditoría, Principios de Auditoría de Penny. Ese es uno. Bueno, y hay otro montón de libros que ahí ustedes pueden ir utilizando. Siempre, siempre, por favor, consultar sus normas internacionales de auditoría que son fundamentales para este proceso.